Hola, ahora sí. Ahora sí la Buenas escucho, tardes, alto y claro. encantada de Buena estar aquí con tarde. ustedes compartiendo. En Así fin, es. es cuestión Bien, de leer. gracias, gracias. Bien, y la primera pregunta que se impone es cómo califica el resultado de este proceso de elecciones primarias de su partido que se llevó en el día de ayer. Mira, todos los panameñistas estamos felices de el resultado de las elecciones en el día de ayer. No es fácil cuando tú tienes solo un candidato, en el caso de nosotros, un solo candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia del partido para representarnos en el 2024. Y a pesar de que tuvimos solo una candidatura, movilizamos más de 100.000 votos, que no es fácil para ningún colectivo ese nivel de movilización. Y creo que eso es el entusiasmo que hay de todos los copartidarios a nivel nacional para de miras a la elección del 2024. Es decir, que ese 47.7% de 253.308 personas que conforman el Partido Panameñista, ¿les satisface a ustedes el resultado que se obtuvo en el día de ayer, Yami? Sí, por supuesto. Nosotros hemos ido en otras ocasiones a las primarias que cogemos al candidato a presidente por el Partido Panameñista y ha sido mucho menos, inclusive con competencia, ¿no? Eh, eh, en el 2019, Uh -huh. por ejemplo, que las primarias fueron en el 2018, estaba mi esposo José Blandón y estaba el ingeniero Mario Chelecu. Y ese fue el año en que, aún con esas candidaturas, solo se movilizó, y estando en gobierno, se movilizó 48% de la oferta electoral. Así que, más que satisfactoria el resultado de ayer. La verdad es que muy felices por esos resultados. ¿Qué análisis han logrado hacer al momento de los 12.600 votos en blancos y de los 800 votos nulos? Mira, los votos en blanco, como en cualquier otro colectivo, son votos emitidos de personas que simplemente no están de acuerdo, pero en un partido con más de 250.000 inscritos, tú tienes 10.000 personas que no están de acuerdo con la oferta electoral. Nosotros en el Partido Panameñista tenemos democracia, y que 10.000 personas de 250.000 no estén de acuerdo, pues no está mal, ¿no? Hay que trabajar, eso sí, hay que trabajar porque así fuera uno que no esté de acuerdo, siempre hay que dejar las puertas abiertas para hablar. Dentro de las propuestas del señor presidente del partido, José Isabel Blandón, él señaló que tiene la aspiración de reducir la asamblea de diputados de 71, bajarlo a 50, siendo que Yami de Blandón está aspirando precisamente a diputada por el circuito 83. ¿Qué le parece? ¿Estaría entonces dentro de los 50 o sería una menos de los que señala el señor José Blandón? Serían como 21 los que él propondría, no hacen falta en esta asamblea. Mira, yo siempre he creído que las instituciones no necesariamente por más cantidad de personas funcionan mejor. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que un órgano como la Asamblea Nacional se reduzca el personal, porque son muchos millones invertidos que el país necesita para terminar de recuperarse de la crisis que dejó la pandemia y de la crisis que estamos teniendo producto de la cantidad de préstamos que se están pidiendo para pagar planillas. Se Así que habló también, yo no claro, sería alguien que se va a oponer a un cambio como ese que sería positivo para el país. se habló también de alianzas, Yami. Hay luces de con quién está más o menos considerando el señor José Isabel Blandón tener esa alianza.
y de cara a esas Mira, posibilidades, ¿en dónde se ubicaría, dónde se ve José Isabel Blandón? ¿En la cabeza de cualquier alianza o estaría dispuesto a ceder ese liderazgo, esa cabeza? ¿Cómo lo está analizando el partido? ¿Quieren o se conforman viendo a un José Isabel Blandón como vicepresidente de aliarse con Rómulo Rux? ¿O cómo ven? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se están manejando a lo interno del partido? Si se dan esas posibles alianzas. mira, en el partido de nosotros es un partido que siempre pone por delante a Panamá. Y yo estoy segura que nuestro partido con su directiva estará sentado con quienes tengan un plan para gobernar este país y poderlo sacar de la crisis en la que estamos. Crisis de credibilidad, crisis económica, y yo creo que lo primero que tienen que hacer es ver el resultado de en qué están de acuerdo para echar adelante este país. Nosotros tenemos problemas graves de corrupción, problemas graves de credibilidad en la clase política, problemas graves con cómo son manejados los fondos del Estado. Entonces yo creo que lo primero, cuando tú te sientas en una alianza, y yo estoy segura que la directiva de mi partido así lo hará, es que nos une. Ningún partido hoy, ninguno, gana si no es en alianza. Y en este país siempre ha ganado, el que ha ganado ha sido en alianza. Y nosotros ayer demostramos las ganas que tenemos de gobernar el país. Nosotros, cuando tú pones, si lo pones así de frío, por números, nosotros tenemos los números. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Ahora bien, yo siempre he considerado y creo que lo importante cuando tú hablas de una alianza no es quién va a la cabeza, es qué es lo que va a mejorar nuestro país y quién lo va a llevar a cabo y cómo lo va a ejecutar. Obviamente, todos aspiran a ser el candidato a presidente, pero sobre todo, creo que lo que más aspiramos o aspiran los que van a correr para presidente es que nuestro país salga adelante y recuperemos esa credibilidad en la clase política. De hecho, se habló también de ese pacto por Panamá, Yami. ¿En qué se traduce ese pacto por Panamá? Mira, yo pienso que cualquiera que hable de un pacto por Panamá tiene que dejar sus egos y poner por delante su patria, poner por delante los planes que van a hacer que nuestro país sea como muchas veces hemos sido líderes, pero también queremos ser líderes en la lucha contra la corrupción, también queremos ser líderes en los niveles de educación de nuestros jóvenes, también queremos ser líderes en tener más mujeres en cargos o en puestos de toma de decisión. Nosotros tenemos que ir hacia un mundo donde nosotras las mujeres y los hombres podamos gobernar juntos. Se habla mucho de enfrentar la corrupción, pero poco se habla del cómo. Y es lo que a todos nos quedamos como con una gran interrogante. ¿Cómo se va a combatir la corrupción? Problema Mira, histórico, que nuestro gobiernos van, gobiernos vienen ahora y el candidato a la problema presidencia sigue. ¿Cómo de la sería? República no ha dicho qué va a hacer, si no ha dicho cómo lo va a hacer. Sí. Gobiernos van y gobiernos vienen, pero muy pocos han presentado propuestas o leyes que van de acuerdo con la transparencia. Y yo te digo algo, Edna, nuestro candidato a presidente ha presentado la ley de declaración jurada, ha presentado leyes de transparencia, o sea, no es solo un discurso, porque es fácil dar un discurso y decir esto es lo que voy a prometer, como ya lo hizo el gobierno que está saliente o que pronto va a salir, hablando por ejemplo, que la educación es una estrella y ha resultado que está estrellada. Nosotros necesitamos mejor educación y yo creo que cuando tú mejoras un país y apuestas a educar a los jóvenes,
tú vas a tener gobiernos menos corruptos. Y Se eso habla- es algo que, sí, perdón, adelante. Sí, le escucho. y eso es algo que nosotros, todos los políticos, todos los que nos gusta la política, porque estar en la política no es malo, lo malo es cómo actúas dentro de la política. Y yo creo que todos nos tenemos que poner de acuerdo si nosotros queremos adecentar esta patria, si nosotros queremos un país con personas que estén en cargos por mérito, que, personas que estén en cargos por vocación de servir y por querer un país más justo, un país que tenga equidad, un país que en vez de estar abriendo las brechas entre las personas ricas y pobres, las estemos cerrando con educación. El candidato presidencial también habló de luchar contra el desempleo. ¿Cómo se proyecta él acabar con ese desempleo? ¿Cómo se plantea mejorar, por ejemplo, hacer esos cambios profundos en la Caja del Seguro Social y salvar el programa IBM? ¿O cómo, por ejemplo, se propone él hacer esas reformas constitucionales? Y le pregunto esto porque sí, en campaña uno promete muchísimo, pero las acciones concretas y el trabajo y esa hoja de ruta a seguir para concretar a lo que uno se ha comprometido son otros 500 pesos y es lo que a mí me gustaría escuchar aquí. Eh, Porque casualmente estaba leyendo una entrevista que le hicieron al sociólogo Danilo Toro muy interesante de qué es lo que tiene la fortaleza de uno y las debilidades de otro. Y sí, hay que reconocer que cada candidato tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Y es muy fácil cuando uno está aquí decir, criticar, señalar, pero yo creo que el plano mejor es estar en hacer, más allá que criticar, porque a todos les va a faltar algo que hacer, porque durante 5 años es difícil cumplir con todo, sobre todo si no se arma, como dice usted, con un equipo que realmente sean capaces de llevar a cabo en cada ministerio las acciones concretas. Si se ponen personas que no saben ni por dónde va tabla, los resultados obviamente no van a ser los esperados. Entonces, ¿cómo se va a lograr llegar a consolidar todo esto que se está señalando de las reformas constitucionales, los cambios profundos a la Caja del Seguro Social, combatir o luchar contra el desempleo y, por supuesto, a trabajar en cuanto al tema de la corrupción? Mira, yo vuelvo y repito algo, y yo creo que en esto uno tiene que, como ciudadano, escoger a las personas por currículum. Y José Isabel Blandón tiene un currículum que presentar en la vida pública, donde ustedes lo pueden valorar a él por lo que ha hecho. Y en ese aspecto te digo algo. Cuando estuvo en la Asamblea, presentó muchísimas leyes que tienen que ver con la corrupción. Cuando estuvo en la alcaldía, administró recursos y ejecutó obras. Como tú lo dices, no todo el mundo es perfecto porque tú eres un gerente de una institución y tú tratas de hacerlo mejor, pero no tienes en 5 años la capacidad de hacer todo lo que puedes. Pero tú sí puedes ver a un funcionario que intenta y hace las cosas mientras duran esos 5 años. Y en ese aspecto, José Isabel Blandón ha demostrado desde la Asamblea que ha aprobado leyes y en la Asamblea aprobar una ley no es fácil si no tienes una bancada mayoritaria. Y así él logró el consenso en muchas leyes, a pesar de estar en oposición, pero que eran leyes que beneficiaban al país, como por ejemplo la ley antitabaco, que son leyes que benefician al país y cuando tú convences a las personas de que es lo mejor para un país, yo estoy segura que muchos diputados en ese momento con esas leyes dijeron, ¿tú sabes qué? No somos de tu partido, pero el país está por delante. Y yo creo que así como lo ha hecho en la Asamblea, como lo hizo en el municipio, donde a pesar de ser un alcalde que solo tenía 5 representantes de su bancada y el resto era oposición, él pudo llevar a consensos, donde esos consensos
representaban para cada corregimiento un avance. Y yo creo que esa es la manera de gobernar un país, porque en un país no es que todos tienen que estar de acuerdo contigo, pero en lo que sí tienen que estar de acuerdo es que quieren lo mejor para nuestro país. Y en ese sentido, todos tienen que luchar, no solo por leyes, y en cuanto, por ejemplo, a lo que hablas de la Constitución, el currículum del candidato. Eso es lo que te va a hablar a ti de qué él ha hecho en su vida política para lograr los cambios. Y en el caso de mi esposo, José Isabel Blandón, yo te puedo decir que no solo ha hablado, ha apoyado 1000 veces y ha dicho que él está a favor de una constituyente. No cualquiera persona que aspira a ser presidente dice el primer año voy a convocar a una constituyente. Él lo ha hecho. Y eso es despojarse de poder para entregarlo a algo que él sabe que Panamá necesita. Porque aquí, en nuestro país, si tú no cambias las reglas, todo va a seguir funcionando igual. Tú tienes una asamblea que tú dijiste, la campaña que se hizo en el 2019 era que tenían que ser nuevos, porque esa asamblea tenía que cambiar. El 77% de la asamblea es nueva, son diputados por primera vez. ¿Algo cambió en la asamblea? Te hago la pregunta, nada cambió. ¿Por qué? Porque son las mismas reglas. Entonces nosotros tenemos que cambiar esas reglas. Y pasa exactamente igual en la caja del Seguro Social. ¿Cómo tú vas a cambiar las cosas si tú tienes la misma directiva de la caja del Seguro Social por años y tienes las mismas reglas? Si tú cambias las reglas y lo haces por amor al país, tú vas adecentando la política y vas adecentando el crecimiento que quieres para ese país. Otro de los cargos, Yami, que estuvo ayer también en elección fue justamente el cargo a la alcaldía de Panamá. Después de ser del cargo de presidente de la alcaldía, uno de los cargos más importantes. Y justamente está aspirando Willy Bermúdez. Obtuvo un poco más de 11.000 votos de los más de 40.000 electores habilitados. ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? ¿Podría ese cargo ustedes ponerlo a disposición de una alianza, mover a Willy Bermúdez por la cantidad de votos? ¿Qué análisis han hecho al día de hoy? Mira, yo creo que todos los candidatos que vamos a unas primarias y que hacemos ese esfuerzo por buscar los votos y poner nuestro currículum a la membresía para que nos escoja, yo creo que merece no solo respeto, merece consideración y merece todos los aplausos que requiere, en el caso de nosotros, los políticos. Guillermo Bermúdez es una persona que está preparada para ser alcalde, pero tú no puedes ver los números solo como blanco y En negro, frío. en frío. Tú tienes que hacer un análisis también, ¿por qué no hubo esa movilización de 48.000 inscritos? Puede ser que se reservaron muchos corregimientos que son grandes y estos representantes son los que mueven en los corregimientos los votos porque son los que más conocen a su gente. Entonces, no es que el partido o que el candidato a alcalde no tenga la fortaleza del partido. No solo era candidato único, sino que de repente había muchas reservas en la capital. Y yo creo que ese es un análisis que hay que hacer porque Guillermo Bermúdez hizo una muy buena campaña, tiene muy buenas ideas, tiene todo para ser el alcalde de la ciudad de Panamá. Quiero finalizar en este minuto que nos queda preguntándole a Yami Blandón con estas aspiraciones que tiene para llegar a la Asamblea por su circuito 8-3, cuáles son pues las peticiones más urgentes que le pide el circuito y que precisamente Yami se compromete a cumplir a través de llevar a cabo leyes que verdaderamente sean en beneficio de este circuito y comunidades. Así es. Mira, yo caminé un circuito donde, por ejemplo, un corregimiento como Betania, te hablan de seguridad. Y
pues el diputado no puede hacer mucho por la seguridad, porque es la policía quien hace lo de la seguridad. Pero sí podemos trabajar leyes, porque yo lo planteé. Por ejemplo, los vecinos vigilantes. Fue un programa que funcionó y sigue funcionando, pero que no se le da recursos, porque no es obligatorio, porque no está en el presupuesto, ni del Ministerio de Seguridad, ni de la policía, no está. Entonces ellos trabajan con qué recursos, con el recurso que los vecinos aportan o con lo que la policía le quiera dar. Pero si tú presentas una ley donde este programa tenga un recurso para que pueda poner cámaras de videovigilancia o que se pueda poner más iluminaria, yo estoy segura que en el circuito 83 bajarían las incidencias que tenemos hoy muy altas de delincuencia. Nosotros también tenemos muchos adultos mayores. Y te digo, Erna, porque a veces hay mucho irrespeto con las personas que son mayores. Y las personas que son mayores han trabajado y luchado por dejarnos el país que tenemos hoy en día. Y son personas que nosotros tenemos que valorar siempre. Y hay muchos adultos mayores que todavía tienen mucho que dar en nuestras comunidades. Tú los ves en las casas ya esperando cuando partan, porque dentro de los corregimientos no hay nada donde ellos puedan ocuparse, ni nosotros le podamos sacar a estos ciudadanos que quieren aportar todavía al país todo lo positivo. Yo te digo algo, yo estoy muy feliz por el resultado que Sí, obtuve en el circuito y yo quiero que me permitas algo sí, porque sí quiero rápidamente, que aclarar se me lo de acabó el tiempo, pero los vamos a hacer algo. es súper Permítame rapidito. ir a la pausa, porque no la quiero despedir así. Permítame ir a la pausa, al minuto 60 con el que tenemos que cumplir, y al volver cerramos con eso. ¿Le parece? Sí. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
precisamente con Yami de Blandón, esposa de José Isabel Blandón, además candidata a diputada por el circuito 83. Ya en la parte de conclusiones nos quería comentar para cerrar un elemento importante pendiente dentro de esta entrevista. Adelante. Sí, es que es como dar un poquito de docencia en cuanto a los circuitos plurinominales como lo es el 8-3, ¿no? Porque mucha gente se confunde de los votos en blanco en los circuitos plurinominales. Y te pongo el ejemplo del 8-3. En el 8-3, el total de votantes es 3.456. Fue el total de los que fueron a emitir el voto. De esos votos yo saqué 2.145. Pero el tribunal hace algo, son plurinominales y habían dos casillas para diputados. Si tú marcas selectivo, te cuentan el selectivo para el candidato al que tú le das el voto y te cuentan voto en blanco por el otro cupo que no usaste. Más selectivo candidato, más votos en blanco van a tener. No sé si me expliqué. Sí, claro, claro. Pero es como, sí, entonces yo creo que hay mucha confusión porque te dicen, hay un total de 6.200 votos. No hay un total de 6.200 votos. Los votos válidos son 3.400. De esos votos válidos, como hubo un alto índice de participación selectiva en el voto, entonces por eso es que aparecen los votos blancos. Pero Claro. los votos en blanco fueron muy poquitos y más bien fueron votos nulos más que votos blancos, ¿no? Así es. Así que yo creo que es una docencia un poco que hay que hacer porque a veces en los circuitos plurinominales no es tan simple como cuando hay un solo candidato, como en los circuitos uninominales. Bien, quiero agradecer a Yami Que de Blandón. ¿Sí? un presidente, Sí, exacto. sí. Una vez más, agradecida Yami de Blandón por esta entrevista que nos ha permitido pues tener con usted y dar ese pantallazo de los resultados y el análisis que ustedes han hecho con la participación que hubo ayer en donde se ratifica una vez más a José Blandón como candidato presidencial por el Partido Panameñista. Muchísimas gracias y buena tarde, bienvenida Gracias siempre. a ti, gracias por el espacio. Sí. Bien, avanzamos con nuestra